comienzo a esta tertulia de viernes 26 de junio de 2026. Estamos con Marcia Collazo. ¿Cómo andás, Marcia? Buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? Víctor Garón. ¿Cómo andás, Víctor? Bien, no, yo no estoy muy bien, pero... Ahí, de los convalecientes. Sí. De todas formas, un saludo para todos. Seguimos con los saludos. Juan Grompone. Juan, ¿cómo andás? Bien. Un saludo para todos. Y Ana Ribeiro. ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien? Todo bien, esta vez bien. Creo que Juan y yo somos los que estamos más enteros de garganta. Sí. Y Marcia y Víctor andan ahí. Han hecho un esfuerzo para estar, pero se les nota que están ronquitos y demás. Esfuerzo no mal que no contagiamos. Especialmente agradecemos. Bueno, vamos al primer tema que nos convoca. Estados Unidos comenzó ya los festejos por los 250 años de su independencia. El 4 de julio de 1776, un grupo de hombres reunidos en Filadelfia firmaron un documento que no era en principio más que una carta de ruptura. 13 colonias le comunicaban a la corona británica que se iban, que ya no reconocían su autoridad, que a partir de ese momento serían libres e independientes. Pero lo que quedó no fue solo la independencia de Estados Unidos de América. Quedó una frase que todavía hoy se cita, se discute y se cuestiona: que todos los hombres son creados iguales y que tienen derechos que ningún gobierno puede quitarles. Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la búsqueda de la felicidad. Y quedó una consecuencia política de ello. Si los derechos son anteriores al gobierno, el gobierno solo es legítimo cuando los ciudadanos lo consienten. Aquel texto tuvo consecuencias que sus autores no anticiparon. Inspiró a la Revolución Francesa y las independencias latinoamericanas e inauguró un modelo de nación basado en ideas y no en etnia o territorio. En el siglo XVIII eso era una novedad radical. Pero hay lecturas que matizan esa épica. Para algunos historiadores, la declaración no era un programa de transformación social, sino una justificación de la autonomía local frente al poder central. Sus autores desconfiaban del gobierno fuerte tanto como de la monarquía. Y la contradicción original es difícil de ignorar. La firmaron hombres que, en su mayoría, eran dueños de esclavos. Y la igualdad que proclamaban no incluía a los africanos esclavizados, ni a las mujeres, ni a los pueblos originarios. Bueno, aniversario redondo, así que bien valía la pena traer este tema. Juan y Víctor, por ejemplo, estaban muy entusiasmados e interesados en que se tratara hoy. Así que, bueno, empezamos por alguno de ustedes. Los escucho. Juan, ¿querés arrancar? Bueno, la revolución de 1776 fue un cambio fundamental en la historia del mundo. Fue el comienzo de la desintegración del sistema colonial europeo. También fue el comienzo del modelo de las repúblicas democráticas. La independencia de la metrópoli rompió el monopolio comercial. Esa fue la razón de todos estos acontecimientos. El monopolio fue el monopolio comercial, porque las colonias no podían comerciar. En particular, las colonias norteamericanas no podían comerciar con las islas azucareras del Caribe. Tenían que pasar todo a través de la metrópoli. Y entonces el resultado de todo esto fue que crearon el Estado moderno, juntando algunas cosas de otros lados. Copiaron el Parlamento inglés de 2 cámaras, inventaron la presidencia del voto popular, tomaron a Suiza y a Holanda del federalismo, crearon la primera constitución en de la historia, que fue el modelo para todas las otras colonias. En particular, Uruguay, la constitución de 1830, tiene la misma estructura de gobierno, que la de la Constitución norteamericana.
Además, ahí incorpora otras cosas de origen francés. Bueno, Jefferson fue uno de los principales autores de esta obra y yo lo considero uno de los el más político, el mayor político del siglo XVIII. Buenísimo. Para arrancar, buenísimo. A ver, Víctor, te escuchamos a vos. Bueno, sí, yo comparto lo que dijiste tú al principio y lo que dijo Juan también, pero quiero tener un poco también de contexto histórico, digamos. Dale. Hay que ver que las colonias existían de hacía 170 años, o sea, habían empezado en el 1600 y la mayoría de los habitantes eran británicos, pero de origen americano, digamos, ¿no? Entonces, pocos años antes de esta declaratoria de la independencia, ocurrió una guerra franco-indígena entre Francia y el Reino Unido, que duró 7 años y que ganó finalmente el Reino Unido. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un incidente que hubo hace poco en la Casa Blanca cuando fue el rey Carlos a visitar a Trump. Y Trump le dijo con su habitual cortesía que gracias a los americanos los británicos no hablaban alemán. Y el rey le dijo, sí, pero ¿sabe qué? Gracias a nosotros ustedes no hablan francés, le dijo. Y se estaba refiriendo justamente a esta guerra franco-británica que había ocurrido y que habían ganado los ingleses. Entonces, esa guerra que duró 7 años fue una guerra muy costosa y para resarcirse de ese costo, la metrópoli, que era Inglaterra, empezó a poner impuestos a las colonias. Y esos impuestos eran muy gravosos y gravaban cosas como, por ejemplo, el té. Entonces ocurrió un famoso incidente, el motín del té, en el año 1773, donde algunos colonos con algunos indígenas, y estaban medio disfrazados, asaltaron algunos barcos y tiraron todo el té que llevaban a la bahía, al agua, ¿no? Los enfrentamientos siguieron entre británicos y colonos, y el primer enfrentamiento armado ocurrió en 1775, en la batalla de Lexington, o Concord también. Después de eso, se llamó un Congreso Continental en 1776, y allí fue que se planteó el tema de la independencia. Y el Congreso le encargó a una comisión de 5 miembros que redactara esa declaratoria. En los 5 miembros estaba Jefferson, por supuesto, pero estaba también Franklin y estaba John Adams. Y le dijeron a Jefferson que redactara él, digamos. Que se hiciera cargo, ¿no? Que se hiciera cargo y después lo revisaban a nivel de la comisión y a nivel de todo el plenario, ¿no? Y allí surgieron esas frases tan famosas que tú mencionabas al principio, ¿no? Todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta declaración forjó a los Estados Unidos, ¿no? Y fue aprobada el 4 de julio de 1976. Como tú decías también, las mujeres estaban excluidas, los hombres sin propiedades también. Y en el momento de la independencia, esto lo reconoció John Adams, solo 1/3 de los colonos apoyaban la independencia. Otro tercio estaban por seguir con el gobierno inglés, y el otro tercio no le importaba nada, no sabía nada. Lo cierto es que la guerra de la independencia duró 8 años, entre el 75 y 1783, hasta que se aprobó el Tratado de París, que consagró el fin de esa guerra, y donde al principio de esa guerra los colonos estaban perdiendo frente a los británicos. Y fue gracias al apoyo de Francia y España que realmente se pudo dar vuelta a esa guerra. O sea, tanto Francia como España
aportaron dinero, logística, armas, etcétera. Y Francia fue el primer país que reconoció a los Estados Unidos en 1778 y España le declaró la guerra a Gran Bretaña en 1779. Esa frase que recién mencionábamos, o sea, y el espíritu de la Declaratoria de Independencia, estaba basada, por un lado, en los principios de la Ilustración y por otro lado, en las ideas de John Locke y su creencia sobre el derecho natural. Ujú. Digamos que se garantizaban derechos, pero eso significaba que los derechos eran divinos y no una creación humana. Decía Jefferson, los derechos son otorgados por Dios y se expresan en una colectividad política. La Declaratoria de Independencia después seguía con una serie de agravios contra el rey Jorge, Sí. en particular porque había dejado tropas en las colonias cuando ya estaba la paz de la guerra franco-inglesa, porque había puesto los impuestos, por un montón de cosas que se detallan allí. Y digamos que después de esta declaratoria, bueno, hubieron 5 provincias, 5 colonias que no la apoyaban al principio. Es decir, rechazaban la independencia. Ellas eran Nueva York, New Jersey, Maryland, Pensilvania y Delaware. Después lograron convencerlos y se votó al final por todos. Pero la declaratoria cayó un poco en el olvido, digamos. Y quien la rescató fue nada menos que Lincoln, cuando la guerra de secesión. O sea, Lincoln hizo de la declaración la pieza central de su retórica y sus ideas, y, por ejemplo, en el famoso discurso de 1863 de Gettysburg, allí se retomaron todos estos principios. O sea que tardaron casi 100 años en volver al tapete. Bueno, Vamos, por ahora es lo que voy a decir. vamos con Marcia o con Ana, ¿quién arranca? Bueno, Dale, ¿puedo? dale, Ana. Porque no te veía. A mí me gustaría retomar las reflexiones que estos hechos históricos que más o menos todos recuerdan del liceo y de las clases de historia nos motivan hoy. Y me gustaría retomarlo desde lo que Víctor evocó, esa escena fantástica en el encuentro del rey Carlos con Trump, y la frase de, bueno, gracias a nosotros ustedes no, el mundo y ustedes no hablan hoy francés. ¿Por qué? Porque ese chisporroteo simpático, en un ámbito cordial y diplomático correcto, evoca el tema profundo que hay detrás de esta fecha, de estas fechas, que son varias, es esta, la de la Revolución Francesa y demás, que es que en ese momento el mundo, en el siglo XVIII, se estaban forjando cambios fundamentales en los imperios, cambios fundamentales en los órdenes mundiales, que siempre hay uno, en cada momento hay uno. Entonces, en ese momento, en el siglo XVIII, los imperios que habían sido los mayores, los que habían gobernado casi la mitad del planeta, España y Francia, dividiéndoselo en una mesa de trabajo con una regla del Papa y un lápiz, de aquí para allá te toca a ti, de aquí para aquí me toca a mí, esos dos grandes imperios mercantiles con inspiración religiosa y digamos eclesiástica, había no solo que conquistar materialmente, había que conquistar el alma, y fueron por el mundo ocupando los territorios y convirtiendo al cristianismo de la forma que fuera necesaria. Esas colonizaciones, esos imperios mercantiles salvacionistas como fueron España y Portugal, estaban entrando en un proceso de sucesión. Los iban a suceder el Imperio francés, sobre todo esa pujante e industrial Inglaterra, a la que, sin embargo, sus colonias con ocupación terrestre, porque Inglaterra siempre tuvo dos métodos distintos de ocupar los territorios: o solo me ocupo
de controlar el puerto, los puertos, las líneas sobre las corrientes de agua y las líneas de navegación marítima, porque soy una nación que basa su poderío en la industrialización y por lo tanto en el comercio que deriva de esta, o la otra, que fue la que empleó en Estados Unidos, que fue ocupar territorialmente. Y ahí le fue mal cuando ocupó territorialmente. ¿Por qué? Porque el territorio era tan vasto, los colonos tenían tanta autonomía por las distancias que había entre Inglaterra y el sitio que estaban ocupando. Ustedes deben recordar haber visto tantas veces películas del oeste en las que alguien cometía un crimen y tenían que llevarlo a una corte lejana y terminaban atravesando el oeste con un Clint Eastwood a la cabeza, ¿verdad? Para que el preso llegara a ver si lo inculpaban o lo perdonaban. Esas distancias enormes hicieron que esas colonias siempre tuvieran una poderosa autonomía, que las leyes que ellos califican como detestables, las leyes que rechazan, las leyes casi diabólicas desde el punto de vista de lo que luego sería Estados Unidos, son precisamente las que les limitan la autonomía, además de cerrarles el puerto después de la protesta por el té. Entonces, redondeando, en esa sucesión de imperios, Carlos hace la chanza, porque claro, queda el resquemor o la etapa amarga en la cual, siendo un imperio pujante que tenía por delante todavía más de un siglo de predominio absoluto en el mundo, como lo tuvieron, esa colonia les enfrenta, les pone cara y le demuestra al mundo una manera distinta de organizarse políticamente. Muestra al mundo la condición del ciudadano, que es una condición política absolutamente revolucionaria y que es la que está en la base de todas las democracias contemporáneas, el ciudadano que decide, que piensa, que opina, que se revela, que es algo muy distinto al súbdito, que obedece y hace de la obediencia su mérito moral y político mayor. Le demuestra al mundo que la organización no tenía por qué ser una monarquía, o sea que se podía romper con linajes y con familias reinantes, y se organizan como república, y dentro de la república crea ante el mundo una organización federal que, si bien tiene antecedentes en la pequeña y experimental Suiza, va a tener en Estados Unidos una creación del federalismo que por supuesto no queda resuelta en este año 1776 que hoy se evoca aquí en este programa con antelación, porque ellos lo harán el 4 de julio, claro. Sino que va a tener un proceso de consolidación. A nosotros nos influyó muchísimo, a toda América Latina, especialmente en el Río de la Plata, que como bien dijo Juan, calcamos sus constituciones y los principios rectores de la misma, y el hecho de hacer de la Carta Constitucional un ordenador político incuestionable, pero sobre todo lo que calcamos, lo que tomamos, era ese principio federal que enraizó más en Argentina que nosotros, que nos organizamos de manera unitaria, más allá de que subyace en nosotros el corazón del federalismo, que es la autonomía de cada provincia, de cada departamento, de cada división territorial, se llame esta como se llame. Todo lo que pasó en 1776 evoca la participación ciudadana, que creo que es el principio revolucionario mayor, porque si bien en el ciclo de revoluciones primero fue la inglesa mantuvo la monarquía, y aquí se rompe con esa forma. Luego la francesa lo hará de manera rotunda y haciendo rodar cabezas. Pero creo que el cerno de lo que esta fecha evoca es eso. Y luego, en la interpretación actual, hay una evocación de grandeza, de poderío, de autonomía, puesta al servicio, cada uno lo hace, del gobierno de turno. Todos los gobiernos se quieren apoderar del pasado siempre para hablar de continuidad, de herencia fundacional y de grandeza. Trump lo hace con mucha teatralidad. Marcia, te escuchamos a vos. Quiero mencionar aquí un librito que para mí es fundamental para comprender procesos históricos de larga duración, que es un librito diminuto, escrito por un gran filósofo uruguayo, al cual quiero tributar mi homenaje aquí, Arturo Ardao, un librito que se llama Filosofía de Lengua Española, que
me parece que nos abre muchas comprensiones sobre todos estos macro fenómenos que se van dando desde el punto de vista político más que nada, pero también obviamente ideológico, antropológico. Y dice Arturo Ardao que ha habido varios ejes importantes de desplazamiento de concepciones políticas, culturales, etcétera, en Occidente, porque se centra en Occidente. Y bueno, menciona primero el eje mediterráneo, el eje greco-romano, pero que no se limita al eje greco-romano, sino que también va a ser el escenario de eso que mencionaba Ana, creo, sobre el primer gran imperialismo que protagonizan Portugal y España desde el eje mediterráneo, y que luego entonces se inaugura lo que Ardao llama el eje atlántico. Y lo inaugura doblemente, es decir, va a haber un eje atlántico por la propia colonización, por la propia llegada, vamos a decir, ¿no? A través de diversas rutas, pero con el eje atlántico como protagonista en principio, de Portugal hacia África, cuando doblan finalmente, después de muchas excursiones, de muchas aventuras, doblan el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Y llega Vasco da Gama, a Calicut, en la India. Pero a su vez, vieron qué increíble, ¿no? Las comparaciones con el fútbol son inevitables, ¿eh? El Club Vasco da Gama, por este gran navegante, y Cabo Verde, porque cuando se parte el mundo como una naranja entre España y Portugal por parte del Papa Alejandro VI, Portugal desesperadamente quiere que esa línea que parte el mundo entre dos potencias pase por el Nuevo Mundo. Entonces dice, a tantas millas de las islas de Cabo Verde. Lo que es la historia es increíble, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es que ese eje atlántico inaugura muchas cosas, no inaugura únicamente una expansión imperialista de España y de Portugal, ¿verdad? Sino que luego desatará también las apetencias coloniales en ese Nuevo Mundo de países como obviamente Francia. Fíjense que el nuevo país que surge de la declaratoria de independencia a los Estados Unidos de América, ¿qué es lo primero que hace en términos de expansión territorial? Compra la Luisiana francesa, que si ustedes se fijan en el mapa, era monstruosamente grande la Luisiana. Entonces, y por supuesto, de ahí en adelante continúa la expansión territorial y por supuesto que continúa también el imperialismo. Pero yo simplemente me quiero referir, porque ya lo han hecho ustedes, los demás contertulios, yo simplemente me quiero referir a que acá comienza en este eje mediterráneo, en este eje atlántico, comienza también el ciclo de las revoluciones liberales. Creo que en realidad comienza acá. Porque si bien el gran antecedente es la Revolución Gloriosa de 1688, inglesa, esta es la gran revolución, que luego va de alguna manera a inspirar a la Revolución Francesa, y ni que hablar a la Revolución Hispanoamericana, de todas las colonias, ¿no? Pero hoy en día asistimos a las cosas que, ¿no?, de un delirante Donald Trump, que para el New York Times y para mucha gente especializada es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos, lo dicen ellos. Y este hombre, que además comete gruesos errores históricos, bueno, en fin, que pretende hacer una mega celebración por la declaratoria de la independencia, parecería como que en realidad no ha comprendido nada. Sin embargo, yo lo que quiero ir es a que puede haber horrores y puede haber errores históricos en relación a una declaración de independencia que es un monumento de la filosofía política de la modernidad, y lo seguirá siendo, pero que no es un mero postulado teórico. Muchas veces decimos, sí, lo que pasa es que una cosa es la declaratoria de la independencia, su formulación teórica, otra cosa es la cruda realidad. Sí, es cierto. Pero no olvidemos que esa fabulosa manifestación de filosofía política nació también de una cruda realidad de los hechos. No se limitó a ser teoría. Y en ese sentido creo que se inscribe en la dialéctica de Hegel, que yo por supuesto soy una apasionada de la dialéctica hegeliana.
y porque la veo confirmada todo el tiempo. La dialéctica entre la tesis, digamos así, de la oposición entre un imperio colonial que es Inglaterra y algunas de sus colonias más rebeldes, alimentada también por la irrupción de la filosofía política de John Locke, cierto, pero también no nos olvidemos de Hobbes. Ojo, capítulo aparte, otro día podríamos hablar de Hobbes. Esa es una tesis. Se le contrapone, como digo, la increíble, también, ¿no? Arremetida revolucionaria de esta gente, de estos norteamericanos, pues nosotros también somos americanos, no podemos decir americanos. Si decimos americanos nos anulamos a nosotros mismos, al resto de los habitantes de América. Entonces, estos norteamericanos formidables que llevaron a cabo una revolución, ¿y qué nace de eso? Y bueno, entre otras cosas nace la declaratoria, ni más ni menos. Capítulo aparte, y lo dejo, si es que puedo hacer una segunda intervención, capítulo aparte merece la contradicción fundante a la que alguno de ustedes se refirió. Sí. Es decir, mujeres fuera, indígenas fuera, esclavos fuera. Recién recordemos que para las mujeres, recién en 1920, ¿no? Con el sufragio, se volvió real esa promesa de igualdad que establecía la declaración. Y otras muchas cosas, claro, otras muchas cosas que dejo afuera. Pero, perdón, dale, Ana. Romina. Sí. A mí siempre me parece un poco injusto cuando hacemos esos reclamos anacrónicos. Ajá, porque está bien que digamos, bueno, no estaban contemplados, pero hay que pensar que nunca nada se da como naciendo un hongo luego de la lluvia. Los procesos siempre son eso, son progresivos, además de ser procesos. Entonces, primero se visibilizan a unos y luego a otros. Es notorio que todos los esclavos que esta gente que se autoproclamaba libre tenían, empezaron a romper las telarañas de lo consuetudinario, lo que está aprobado por la costumbre, que siempre es una red poderosa en la cabeza de todo el mundo, y empezaron a pensar, pero a ver, y si estos proclaman ser libres, ¿por qué yo no? La famosa revolución de Haití, hoy un país tan fallido y tan dolorosamente tapa de noticias tristes siempre, esa revolución toma precisamente el aprendizaje de lo que estaban viendo. Entonces se convierten en unos esclavos indignados cuya bandera, yo lo he dicho alguna vez creo en alguna tertulia, pero me permito volver a repetirlo, cuya bandera sintetizaba un enojo y una violencia tan grande que era el puño de alguien de color negro sosteniendo una lanza en cuya punta, atravesado de lado a lado, había un bebé blanco. Esa es el síntesis de la ira. Pero esa gente con esa ira por su explotación, por la vida que llevaban, primero escuchó en el francés que ya habían aprendido de sus colonizadores, primero escuchó los argumentos para la libertad de los ciudadanos frente a la monarquía. Y lo trasladó y lo adaptó. Entonces hay que contemplar siempre todos esos procesos y no pedir todo un día para el otro, porque nunca se da así, siempre es progresivo. No hay que olvidar ese tercio del cual hablaba hoy Víctor, siempre está presente. Después, en los libros, en la síntesis, parece que hubo unanimidades detrás de todas las independencias, pero siempre hay una masa de población que está muy acostumbrada a la manera en que viene pensando y que son, aunque sean los menos beneficiados, son los que defienden el statu quo. Y no les toca el mejor lugar, pero lo defienden igual, porque les da la seguridad de lo que conozco. Una revolución es siempre apostar a lo desconocido. Y algunos se animan y otros no. Perdón por la interrupción. Está interesante, Perdón, está interesante. Dale, nada más, quería nada más que precisar que en realidad yo no, miren que no sé si se interpretó así, pero no puedo desconocer el formidable aporte teórico, filosófico, de la Declaratoria de la Independencia, y no lo hago. Por eso mismo hablé de la dialéctica. Es decir, para mí hay una tensión entre
la realidad y la formulación teórica. Y entre la formulación teórica y la nueva o las nuevas realidades que se van desplegando en función de las circunstancias. Simplemente es eso, es un desafío continuo que la realidad nos plantea y que yo en este caso lo que hago es relacionar con esa formulación teórica, que es la Declaratoria de la Independencia. Bien, sí. Capaz que Ana hacía más mención, incluso yo lo resaltaba, ¿no?, en la introducción, esa contradicción o marcar esa contradicción con lo que era en aquel momento. Víctor, dale. Bueno, yo quisiera agregar algunos textos, libros, digamos, que tienen que ver con este proceso que se inicia con esta declaratoria de la independencia, ¿no? Uno de ellos fue un panfleto de Thomas Paine que se llamaba El sentido común y que circuló bastante, digamos, en las colonias, allá por 1776. Después, cuando a pocos años después se redacta la Constitución, también muchos estados ya no estaban de acuerdo con eso. Y entonces Hamilton, Madison y John Jay escribieron una serie de artículos que se agruparon en un libro luego, que se llamó El Federalista, y que publicaban con un seudónimo que se llamaba Publius. Y allí entonces encontramos realmente toda la justificación de la Constitución americana de la que recién se hablaba, ¿no? Todos esos artículos, la mitad de los cuales escribió Hamilton. El otro, 51 los escribió Hamilton, 26 los escribió Madison y 5 los escribió John Jay porque se enfermó ahí en el medio. Entonces, eso es algo que hay que considerar también cuando se estudia esta revolución americana y lo que se inicia con la declaratoria. Y después quiero llamar la atención sobre otro libro que salió publicado en 1830 más o menos, ¿no? Y que realmente supuso un cambio, digamos, en lo que era la teoría y la práctica de la democracia en América. El libro de Alexis de Tocqueville, que se llamó justamente así, La democracia en América. Tocqueville era un aristócrata francés que se dedicó a recorrer los Estados Unidos con la excusa de estudiar el sistema penitenciario, y viajó 9 meses por 17 de los 24 estados que en aquel momento existían, y lo hizo a caballo, en diligencia, en barco, y realmente llenó como 14 o muchas más libretas con todas sus impresiones, y después escribió esto que se llamó La democracia en América en 2 tomos con 5 años de separación. Allí, digamos, está justamente la mirada, digamos, de alguien de afuera que señala las cosas buenas, las cosas malas y las cosas más o menos que tiene ese proceso que se inició en 1776. Y en particular, él no puede creer que el presidente del país, que en ese momento era Andrew Jackson, y digamos que era un Trump de la época más o menos, fuera tan poco intelectual y demás, ¿no? Porque lo entrevistó, lo recibió, el presidente Jackson lo recibió a Alexis de Tocqueville, y realmente la impresión que se llevó fue lamentable, ¿no? Entonces, el libro además claramente muestra esa diferencia que ya existía entre los estados que eran esclavistas y los que no, y que llegó a la guerra de secesión en 1860. Inclusive la predijo, ¿no? Y como esa predicción que se cumplió, también hay otras predicciones. Entonces, el Federalista y La democracia en América son 2 textos para comprender este proceso que lleva a este Estado que, de algún modo, a lo largo de la historia, fue un ejemplo de democracia, aunque a veces la cosa
se va para otros lados, ¿no? A ver, tengo... Romina. Dale, Ana. ¿Puedo completar esa evocación de Tocqueville Perfecto. que hizo Víctor y que me parece fantástica? Tocqueville describe a los norteamericanos como son hombres que se adentran en el desconocido bosque, dice, con el texto de la Constitución en la mano, un hacha para derribar lo que sea, construir lo que sea, transformar lo que sea, y un ejemplar de periódico bajo el brazo. O sea, son ciudadanos atentos al mundo político, partícipes del mundo político, tienen unas reglas claras en la Constitución y van con el hacha a transformar todo con ese empuje que todos sabemos que tuvieron y que los llevaron de una costa del océano a la otra costa del océano en el proceso de expansión y creación de ese país que siempre está buscando una estrella más para agregar a su bandera, ¿no? Llegaron al Pacífico, construyeron barcos y siguieron para adelante, como todos sabemos después. Ahora, querría recordar, porque sé que ya vamos demasiado largo con el tema y tenemos otro, querría recordar dos cosas. Esa nación así creada nos apoyó en el momento en que en América Latina dábamos el paso al segundo pacto. El primer pacto fue, se forman juntas, la Junta Mayor le da espacio a las otras, en nuestro caso la de Buenos Aires, y firma con ellas un pacto de autorreconocimiento. Yo soy el nuevo gobierno, tú sos un rebelde como yo y yo te reconozco como bajo mi amparo. Pero el segundo es el pacto constitutivo. Somos Córdoba, somos la provincia oriental, somos Alto Perú. En ese pacto segundo, que es el que realmente constituye los núcleos que luego serán países, siempre se tuvo en cuenta las múltiples constituciones, la de Massachusetts en primer lugar, pero muchas otras. Y eso fue fundamental. Y hubo además por parte de ellos un apoyo directo. A veces hay que borrar la imagen del Estados Unidos de hoy y toda la carga semántica y conceptual que uno maneja cuando dice el nombre de ese país a propósito de su historia reciente, y recordar que en aquel momento era un emblema de una nueva forma democrática republicana de gobierno y era además solidario con los nuevos estados. A nosotros le ofrecen asilo a Artigas, que no lo acepta, y le ofrecieron el brazo armado en el mar por medio de todos los corsarios artiguistas, la mayoría armados y puestos a navegar en la costa norteamericana. Nada, solo eso. Quiero agregar algo de Pará, Tocqueville. Déjame agregar una cosa. Juan me estaba pidiendo, Juan está indignado pidiéndome la palabra de hace rato. No, yo quiero para cerrar sí, porque el libro de Tocqueville de algún modo muestra cómo se mezclan la igualdad, la prosperidad, la ley, la religión y la democracia en proporciones exactas para producir la libertad. Eso es lo que quiero decir. Dale, Juan, ahora sí. Bueno, yo quiero citar libros anteriores a la Revolución. La independencia de Estados Unidos no fue una cosa rara. Fue anticipada por muchos autores europeos. El primero que quiero citar es el abate Reynal. El abate Reynal, en el ciclo de la colonia, dice: no sé cómo este país, estas colonias no son independientes, porque no dependen de nada de la metrópoli, deberían ser libres. Por esa razón ese libro fue prohibido en Europa, ¿no? El segundo también, el libro de Platt, tiene la misma idea. Y Adam Smith era un decidido opositor a las colonias, de modo que habla en la riqueza de las naciones, habla sobre la libertad de las colonias. Así que de modo que era una cosa anticipada, una cosa que Europa anticipaba, es decir, se veía venir ese tema. Es decir, no fue un acontecimiento histórico contundente. Bueno, ¿y por qué fue un acontecimiento contundente? Porque el capitalismo comercial debía dejar pasar al capitalismo industrial, en definitiva. Ese cambio es la revolución de los Estados Unidos.
Y quiero hablar sobre Haití un momentito, una intervención sobre Haití, que Haití hay que recordar que fue la segunda colonia que se independizó. Sí. Pero Haití es muy importante para la historia del Uruguay. Haití fue nuestro principal cliente de Tasajo. Y yo lo considero precisamente el que desató la idea de independencia de la banda oriental. Sí, creo que a Haití le debemos un gran reconocimiento. El que siempre reivindicaba eso, Juan, era Reyes Abadí. Yo también. Y enseñaba la revolución de Toussaint Louverture. Un titular de 10 segundos nada más. Dale, no olvidemos, por favor, la reivindicación que hace Thomas Jefferson del derecho de rebelión de los pueblos, que me parece que es un poco la espina dorsal de lo que termina siendo este grito de libertad, porque eso es, al fin, la revolución de las colonias inglesas y su declaratoria de independencia. Es un formidable grito de libertad, que también está inspirado en Locke. Pero bueno, justamente ese derecho, ¿verdad?, de rebelión o de revolución, ya formulado de otra manera por Locke, es algo así como un derecho que a su vez descansa en un deber. Es el derecho y el deber de rebelarse contra un gobernante, contra un soberano o lo que fuere, un gobierno que se revela como tiránico, que atenta contra esos derechos naturales, de los que ellos hablan, que habla Jefferson también, esas verdades fundamentales, como él menciona. Así que todo esto es una integración conceptual formidable al fin de cuentas. Enseguida le damos una pausa a los contertulios para que sigan acomodando las gargantas y volvemos con otro tema aquí en La Tertulia.